Hoy día nos corresponde entonces hablar del acuerdo de unión civil. Esa es la materia del día. Como siempre uno les pide, en este tipo de materias que son nuevas, revisen sus cedularios si es que tienen, para que vean hasta qué punto realmente tienen que conocer el tema en detalle. Pero por último, por cultura jurídica, general jurídica, de todas maneras hay que saber en qué consiste el acuerdo de unión civil. Es una institución nueva que viene a complementar de alguna manera al matrimonio. Y está instituido en nuestro sistema jurídico por la ley 20.830. La ley 20.830 es la ley que crea para nosotros esta institución que es el acuerdo de unión civil. Cabe señalar que inicialmente la institución iba a tomar el nombre de acuerdo de vida en pareja. Así fue planteada inicialmente y al final quedó con el nombre de acuerdo de unión civil. Es un detalle menor en todo caso aquí. Esta ley 20.830, como lo iremos viendo, introduce algunas modificaciones a lo que ya hemos estudiado en derecho civil, algunas también que se verán más adelante, pero salvo un artículo hasta donde recuerdo, el Código Civil no es modificado. Entonces todas las modificaciones, por ejemplo, vamos a ver que el conviviente civil también tiene la calidad de legitimario, pero no fue modificado el artículo del Código Civil que dice quiénes son legitimarios. Entonces uno mira el Código Civil y se puede quedar con la idea de que los legitimarios son solamente esos, pero está la ley de acuerdo de unión civil que modifica o que incorpora otro legitimario. Hay varias cosas que suceden así, en que el código en sí no fue modificado, pero de todas maneras a través de la ley uno tiene que ir incorporando esas modificaciones. Es por eso que también la figura del conviviente civil o del mismo acuerdo de unión civil puede aparecer en el examen por otras materias. Es decir, si están rindiendo sucesorio, usando el mismo ejemplo, y les preguntan quiénes son legitimarios, tienen que nombrar al conviviente civil también, no lo pueden dejar fuera. Vamos a definirlo un poco tomando lo que da como concepto el artículo primero de la ley 20.830, que dice que el acuerdo de unión civil es un contrato celebrado entre dos personas, contrato celebrado entre dos personas que comparten un hogar, celebrado entre dos personas que comparten un hogar, con el propósito de regular los efectos jurídicos, derivados de su vida afectiva en común, de carácter estable y permanente. Esa es la definición entonces que se toma del artículo primero de la ley sobre acuerdo de unión civil. Ahí está el concepto entonces. Características del acuerdo. Quiero aclararles que si bien es cierto esta es una materia nueva, la vamos a sistematizar como materia de clases, o sea, conceptos, características, requisitos, en fin. Va a tener una sistematización bastante cercana a lo que sería un apunte de clase cualquiera, digamos. Así que, desde ese punto de vista, para que sepan que la cosa va a estar ordenada de forma medianamente didáctica. Características. Vamos viendo. Como primera característica, es un contrato. Partamos por algo bien básico. La propia ley lo califica como contrato. Así que esto es muy similar a lo que pasaba con el matrimonio, que también el legislador lo calificaba como contrato. Se podría discutir si realmente es un contrato o no, planteándose la discusión en los mismos términos que se hacían respecto del matrimonio, pero un poco reafirmando lo que se dijo en cuanto que la tendencia actual era también calificar al matrimonio
como un contrato, el acuerdo de unión civil es también entonces calificado en los mismos términos, calificado como contrato. Eso entonces como primera característica. Segunda característica del acuerdo de unión civil. Como segunda característica, digamos que es un contrato, el acuerdo de unión civil es un contrato que genera deberes recíprocos. Es un contrato que va a generar deberes recíprocos. Por lo tanto, desde un punto de vista netamente contractual, lo podemos calificar como un contrato bilateral. Cabe destacar que los deberes que van a surgir en el acuerdo de unión civil no son de la misma envergadura que los deberes que surgen del matrimonio. Ya son más reducidos, podríamos decir. Está el deber de convivencia, por ejemplo, pero no aparece el deber de fidelidad, enmarcado dentro del acuerdo de unión civil con la vehemencia con la que se aparece en el contrato de matrimonio. Así que desde ese punto de vista no es exactamente igual en eso. Vamos notando que naturalmente entre matrimonio y acuerdo de unión civil hay varias diferencias. Entonces, recapitulando, primera característica del acuerdo de unión civil es un contrato, así lo califica la ley. Segunda característica, es un contrato que se califica como bilateral, puesto que genera deberes para ambas partes. Tercera característica, es un contrato nominado. Es nominado porque está tratado por la ley, tiene su propia ley, así que más que ello, digamos, está tipificado en la ley. Cuarta característica, cada parte está constituida solo por una persona. Cada parte acá puede ser solamente una persona. En eso se asemeja al matrimonio. Pero sin embargo, acá la diferencia de sexo no es relevante. El acuerdo de unión civil lo pueden celebrar parejas de diferente sexo, pero también puede ser celebrado por parejas del mismo sexo. En eso es más amplio que el matrimonio, pero mantiene la idea de que cada parte puede ser solamente una persona. Otra característica, el acuerdo de unión civil es excluyente. Excluyente de otro acuerdo de unión civil, o sea, uno no puede estar bajo dos o más acuerdos simultáneamente, y es excluyente también del matrimonio. No puede haber un acuerdo de unión civil con María y un matrimonio con Claudia. Para esto, el registro civil también lleva un registro de acuerdo de uniones civiles, de tal manera que si uno ya está bajo un acuerdo de unión civil y pretende, por ejemplo, contraer matrimonio, claramente va a saltar ahí la banderita roja que va a decir, usted no se puede casar. La única circunstancia, sin embargo, en que una persona que está bajo acuerdo de unión civil puede casarse, ¿cuál será? Claro, cuando el matrimonio se va a celebrar entre las mismas personas que se encuentran bajo acuerdo de unión civil. Ahí no hay que hacer la tontera de disolver primero el acuerdo y luego contraer matrimonio, sino que se entiende que al contraer matrimonio entre ellos, de pleno derecho, el acuerdo de unión civil anterior queda disuelto. Pero es el único escenario en el que podría darse aquello. Otra característica, esto lo vimos en clases de hace un tiempo, no hace tanto, de manera que la vamos a nombrar nada más. El acuerdo de unión civil da origen al parentesco por afinidad. Lo conversamos hace 3-4 clases probablemente. Cuando hablamos del parentesco por afinidad, vimos que el parentesco por afinidad podía tener como origen al matrimonio o podía también tener como origen al acuerdo de unión civil. Una buena oportunidad para recordar que en el caso del acuerdo de unión civil, a diferencia del matrimonio, cuando el acuerdo de unión civil termine, el parentesco por afinidad también va a terminar. En el matrimonio veíamos que a pesar de que el matrimonio se disuelva, el parentesco por afinidad continuaba. Eso es en el matrimonio, en el acuerdo de unión civil, sin embargo, no es así. Otra característica, en toda aquella materia en la que la ley señale que para tomar alguna decisión o para validar un acto o para el efecto que sea,
se deba oír a los parientes, que hay muchas normas por ahí en que el Código Civil, los códigos procesales también señalan que se deberá oír a los parientes. Dentro de esas personas que serán oídas también debe encontrarse el conviviente civil. Esto no significa que los convivientes civiles sean parientes, por favor. Simplemente que la expresión oír a los parientes de una persona da cabida para que sea oído el conviviente civil, así como también da cabida para que sea oído el cónyuge. Y el cónyuge no es pariente tampoco. Entonces, esto no interpretarlo como que estamos calificando una situación de parentesco acá, porque claramente parentesco no hay. Número 8, me parece, característica, se crea un estado civil nuevo ad hoc para esta figura, y es el estado civil de conviviente civil. El estado civil de conviviente civil, que va a durar todo el tiempo que dure el acuerdo. Una vez que el acuerdo termine, y termine por la razón que sea, se recuperará el estado civil que se tenía antes. Se vuelve al estado civil anterior. O sea, por ejemplo, si estamos casados en acuerdo de unión civil y mi conviviente se muere, yo no quedo viudo, sino que voy a volver al estado civil anterior que tenía. Ojo, el estado civil se llama conviviente civil, no conviviente a secas. El conviviente a secas todavía existe y se usa, el legislador usa, porque la expresión conviviente aparece en varias leyes por ahí. La expresión conviviente a secas hace referencia a los que conviven de hecho nada más. O sea, los que conviven sin estar casados y sin estar tampoco bajo acuerdo de unión civil. Entonces distingamos entre el conviviente y el conviviente civil. El conviviente civil es, o son más bien, los que se sometieron o celebraron, mejor suena más elegante, celebraron el contrato de acuerdo de unión civil. El conviviente a secas es el que convive, ¿no? El solo hecho de convivir no supone acuerdo de unión civil, por favor. Vamos a ver luego cuáles son los requisitos para que haya acuerdo de unión civil. El convivir no está sometido a ninguna regla, así que no confundir una figura con la otra. Otra característica muy similar al matrimonio, lo que vamos a ver ahora, la 9ª característica me parece, el acuerdo de unión civil es puro y simple. Es decir, la propia ley indica que el acuerdo de unión civil no se puede sujetar a plazo, no se puede sujetar a condición y no se puede sujetar, en el fondo, a ninguna modalidad. Solamente sus efectos se van a producir de inmediato. O sea, usted celebró el acuerdo, usted es conviviente civil ahora. Y no puede en el acuerdo advertir que van a ser convivientes por una semana, por un mes, por un año. Así como no se podía tampoco en el matrimonio, tampoco se puede acá en el acuerdo de unión civil. 10ª característica, el acuerdo de unión civil no es susceptible de promesa. Es uno de los pocos contratos en los que la ley expresamente prohíbe la promesa. En ese sentido también se asemeja al matrimonio. En el matrimonio la promesa tampoco existe. Hay, y lo creo que lo vimos ya, esta figura de los esponsales, que vienen a ser una promesa entre comillas, pero no es promesa realmente, porque no obliga, por muchos esponsales que hayan de por medio, los esposos, porque de ahí deriva la palabra esponsales, no están obligados a contraer matrimonio. Otra característica, hemos dicho que no es susceptible de promesa, pero sí es susceptible de mandato. Sí se puede celebrar el acuerdo de unión civil a través de mandatario. Este mandato, el mandato para acuerdo de unión civil, es muy similar al mandato para contraer matrimonio. Es decir, es un mandato solemne. Y la solemnidad es que debe constar por escritura pública.
es un mandato específico, puesto que solo se confiere para ese fin. Un mandato general no sirve. Es un mandato puntual para ese fin. Es un mandato también determinado, nominativo, dicen algunos textos. ¿Por qué? Porque debe señalar no solo el nombre del mandante y el nombre del mandatario, que eso es de perogrullo, es una escritura pública por lo demás, sino que además debe indicar el nombre de la persona con quien se celebrará el acuerdo de unión civil. No puede ser un mandato abierto, no puede ser que yo le diga, mira Pedro, te doy mandato para que celebres el acuerdo de unión civil para mí, con quien tú quieras, pilla a cualquier persona que quiera. No, no se puede. En el matrimonio ocurre lo mismo. El mandato para contraer matrimonio vale, pero también es un mandato nominativo. Tiene que ir indicada la persona con quien se debe contraer el matrimonio, y acá lo mismo, con quien se debe celebrar el acuerdo de unión civil. Ahora, sobre el mandato, un último punto. El mandatario también podría adoptar un régimen de bienes, pero para ello en el mandato debiera dársele esa facultad de forma especial. Hago la advertencia, lo veremos en unos momentos más, que en el acuerdo de unión civil, al igual que en el matrimonio, también hay regímenes patrimoniales. No son los mismos que en el matrimonio, sí, pero hay. Y una oportunidad para adoptarlos es al momento de celebrar el acuerdo. Si yo quiero que el mandatario, a quien yo le conferí mandato para celebrar el acuerdo, tenga también la facultad para adoptar un régimen patrimonial, esa facultad se le debe expresar en el mandato. Otra característica, la 12, creo, 11, 12, ya va lo mismo, la que viene. Cualquier conflicto derivado del acuerdo de unión civil será conocido por los tribunales de familia. Cualquier conflicto derivado del acuerdo de unión civil será conocido por los tribunales de familia. 13. Esto alguna vez también lo dijimos. Toda materia en que la ley señale alguna inhabilidad, alguna prohibición, alguna limitante entre los cónyuges, se hará extensivo a los convivientes civiles. Toda materia, todo asunto para la cual los cónyuges estén limitados, tengan prohibición, alguna inhabilidad, para todo aquello también se agregará al conviviente civil. Por ejemplo, si está prohibida la compraventa entre cónyuges, también está prohibida la compraventa entre convivientes civiles. Por ejemplo, si el código señala que entre los cónyuges se suspende la prescripción, también se suspende la prescripción entre los convivientes civiles. Otra característica, la 14 o la 13, el número que corresponde. Aunque la ley expresamente no lo señala, se puede deducir entonces que hay dos tipos de convivencia. No lo dice abiertamente, pero hay en el fondo entonces dos tipos de convivencia. La convivencia civil, que supone, como ya está dicho, haber celebrado el acuerdo de unión civil. Esa es la convivencia civil. Y por otro lado, la convivencia de hecho, que igualmente conviven, no han celebrado acuerdo de unión civil, ni se han casado tampoco entre ellos, pero conviven. Son convivientes de hecho. Y la ley los denomina convivientes, como lo dijimos antes, a secas, o sea, no le coloca ningún apellido. Y esto es importante, porque si no uno puede tener la tentación
de que en cada ley donde veamos la palabra conviviente, pretender eliminarla o pretender agregarle civil, pero no necesariamente, porque hay que tener cuidado. Hay instituciones donde el conviviente está considerado y además está considerado el conviviente civil. Entonces, no es cuestión de agarrar al conviviente y decir ya, ahora el conviviente como tal no existe, sino que todos somos convivientes civiles. No. Y no porque la situación de hecho de una pareja que conviva no la podemos eliminar. Y el legislador, no ahora, sino que desde antes ya la estaba reconociendo con algunos efectos. Ustedes lo tienen que haber visto en la universidad. El conviviente no es completamente ajeno al ordenamiento jurídico. Y se mantiene todavía presente. Claro que es obvio que quien mejor está protegido es el conviviente civil versus el conviviente de hecho. Si el conviviente de hecho no pasa más allá de ser en el fondo un par de pololos que viven juntos, no. Es eso. Otra característica. El acuerdo de unión civil es solemne. Ya hablaremos ya en unos momentos más de cómo se celebra el acuerdo de unión civil, pero en todo caso es, como ya está dicho, solemne. Y es obvio que tiene que ser solemne, no puede ser consensual. ¿Ya? Es solemne. Bien, ahí tenemos las principales características del acuerdo de unión civil. Dejemos de lado las características y veamos ahora, pasemos a ver cuáles son los requisitos del acuerdo de unión civil. No lo hace la ley abiertamente, pero para efectos didácticos los requisitos los podemos dividir en requisitos de existencia y requisitos de validez. Vamos bien. Los de existencia. Número 1. Debe celebrarse solo entre dos personas y que sean personas naturales. Esto último no resiste análisis. Ya yo no puedo celebrar acuerdo de unión civil con la Coca-Cola. No puedo. Tienen que ser personas naturales. Sin embargo, y esta es la razón por la que lo mencionamos, la gran diferencia con el matrimonio es que si esto fuese un matrimonio, aquí estaríamos insistiendo sobre la importancia de la diferencia de sexos. En cambio acá, la diferencia de sexo no es relevante. Segundo requisito de validez. La celebración del acuerdo debe ser ante el oficial del registro civil. No hay ningún otro funcionario autorizado por ley para que ante él celebremos este acuerdo. Tiene que ser ante el oficial del registro civil, quien actúa o en su propio despacho o puede desplazarse, como ustedes saben, siempre dentro de la comuna donde él tenga competencia. Se va a la casa, va a un local, en la plaza, en la calle, en fin, donde ustedes quieran, porque ahí ustedes se habrán casado algunos de ustedes o habrán ido alguna vez a un matrimonio. No siempre el matrimonio por el civil es en la oficina del oficial, sino que puede ser también en otros lugares, pero siempre dentro de la comuna. De este acuerdo se levanta un acta, así como está el acta de matrimonio. Este es el acta de acuerdo de unión civil, y deberá ser inscrito en el registro civil, o sea, se inscribe. Y para esto la ley crea un nuevo registro en el registro civil, que es el registro de acuerdos de unión civil. Junto con el registro de matrimonio, el registro de nacimiento, el registro de defunciones, hubo que crear un registro nuevo. Estos son los requisitos de existencia. Si no se cumple, si falta cualquiera de ambos,
derechamente no hay acuerdo de unión civil. No es un problema de nulidad, sino que derechamente, como indico, no habrá acuerdo. Requisitos de validez. Que para hacer el símil, en los requisitos de validez, la omisión acarrea nulidad. Si no se cumple alguno de los requisitos que veremos ahora, el acuerdo de unión civil igual está celebrado, pero es susceptible de nulidad. ¿Cuáles son los requisitos de validez? Número 1, consentimiento libre y espontáneo, igual que en el matrimonio, por lo menos nominalmente, es decir, que haya una manifestación de voluntad que no sea objeto de vicio de la voluntad. En el caso particular del acuerdo de unión civil, los vicios son la fuerza, de acuerdo a sus reglas generales, o sea, no tiene ninguna particularidad especial. ¿Y el otro vicio cuál será? El error. ¿Y qué error? El error en la persona. Pero, creo que alguna vez se los comenté, en el caso del acuerdo de unión civil, el error en la persona es solo el error en la persona física. No es el error en la persona social. Diferencia con el matrimonio entonces, porque en el matrimonio hay dos tipos de error en la persona: error en la persona física, error en la persona social. Esto lo estudiamos hace un tiempo. En este caso, en el acuerdo de unión civil, y también lo habíamos dicho, solo opera el error en la persona física. Segundo requisito de validez: la capacidad de los contrayentes. La capacidad de los contrayentes. Para estos efectos, al igual que como lo hemos estudiado tantas veces, esto lo vimos ya cuando hicimos la clase sobre capacidad, son capaces todas las personas, excepto los que la ley declara incapaces. Y son incapaces, para acuerdo de unión civil, número 1, el que no haya cumplido aún 18 años de edad. Démonos cuenta cómo la edad es mayor aquí que en el matrimonio. En el matrimonio es 16, acá son 18. Segundo, tampoco pueden celebrar el acuerdo las personas que no tengan la libre administración de sus bienes. Los que no tengan la libre administración de sus bienes, entendamos por ello, por ejemplo, un demente, un sordo o sordomudo que no se pueda dar a entender claramente, cualquier persona que no tenga la libre administración de sus bienes, con una excepción, que es lo mismo que en el matrimonio, y es el disipador interdicto, que aunque no tiene la libre administración de sus bienes, igual puede celebrar acuerdo de unión civil, así como también podría casarse incluso. 3. Tampoco pueden celebrar acuerdos de unión civil las personas que actualmente estén casadas, los que actualmente estén casados, o bien se encuentren bajo otro acuerdo de unión civil. Hablamos acá entonces del vínculo no disuelto. Y acá un comentario que complementa lo que hemos visto hasta acá. Nosotros comentamos hace un momento que cuando una pareja está en acuerdo de unión civil, el legislador les permite contraer matrimonio. Estos convivientes que dicen, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos casamos mejor? Cásense. Y como bien dijimos, no tienen que disolver el acuerdo para casarse, sino que pasan directamente de un estado a otro. Tienen que cumplir, obviamente, con las formalidades propias del matrimonio. Pero el camino a la inversa, la ley no lo contempla. La ley no permite que si uno está casado, de estar casado, pase al acuerdo de unión civil. Eso la ley no lo contempla y ergo, por lo tanto, no está permitido. También tiene que ver un poco porque el legislador está encargándose acá de proteger al matrimonio también, ¿ya? Si usted se quiere casar, cásese, porque la idea no es que la gente celebre el acuerdo de unión civil en realidad. La idea es que la gente igual se case.
El legislador nunca ha querido minimizar, menospreciar la institución del matrimonio. Número 4, creo, sobre quienes no pueden celebrar acuerdo de unión civil. No pueden celebrar acuerdo de unión civil entre sí ciertos parientes. Que son los mismos parientes que no se pueden casar. Y esto lo digo para no repetir todo otra vez. Los mismos parientes que entre sí en su momento estudiamos que no pueden contraer matrimonio, esos mismos parientes entre sí tampoco pueden celebrar acuerdo de unión civil. Bien, concepto de acuerdo de unión civil, características del acuerdo de unión civil, requisitos del acuerdo de unión civil. Breve comentario ahora sobre los impedimentos. Y me refiero especialmente a los impedimentos impedientes. Esto en el matrimonio lo estudiamos, lo vimos someramente. Les recuerdo el impedimento de guardas, de segundas nupcias y de falta de ascenso. ¿Hay impedimentos impedientes en el acuerdo de unión civil? Sí, hay. Pero hay solamente uno. Y es el impedimento de segundas nupcias. En sus dos manifestaciones, no sé si recuerdan, pero cuando nosotros lo estudiamos, que no lo estudiamos muy en detalle, pero esto igual lo vimos, dijimos que habían dos tipos de impedimento de segundas nupcias. Uno que tenía que ver, que a ustedes les llamó la atención, con el padre o madre que tenía hijos menores y que si quería casarse, primero había que nombrar un curador para que hiciera un inventario de los bienes del hijo. Ese. Y el otro, que es el que uno más recuerda, que afecta solo a la mujer, que cuando ha estado casada antes o bajo acuerdo de unión civil antes y lo disuelve, debe esperar un tiempo antes de volver a casarse o volver a acuerdo de unión civil. En eso se mantiene en los mismos términos, con las mismas sanciones, las mismas características, en fin. Bien. Sigamos. Pasamos ahora a los efectos. Efectos del acuerdo de unión civil. Para efectos de ordenarnos, vamos a mirar, a tratar los efectos en 4 áreas. Uno, los efectos entre los convivientes. Efectos entre los convivientes. 2, los efectos patrimoniales. 3, los efectos hereditarios. 4, los efectos en cuanto a la filiación. Bien, esto lo ordenamos, la ley no lo ordena, lo estamos ordenando nosotros para efectos de esquematizar el estudio, digamos. La ley es un poquito desprolija en el tratamiento de los temas, igual siempre es recomendable leer la ley, no es una ley muy extensa, para ir complementando de alguna manera el tema. Veamos. Los efectos, partamos en el orden que los vimos. Primero entonces, efectos entre los convivientes. Acá, si esto fuese matrimonio, estaríamos estudiando el deber de fidelidad,
el deber de ayuda mutua, de socorro, en fin, ustedes ya no lo vimos porque no es un tema para examen de grado tan relevante, pero ustedes algo deberán recordar sobre cuáles son los efectos del matrimonio. En el caso del acuerdo de unión civil, los efectos entre los convivientes son solamente dos. Uno, el deber de ayuda mutua, que tiene que ver con ayudarse, apoyarse en las circunstancias cotidianas de la vida. Eso es igual que en el matrimonio, no tiene diferencia. Y el otro es lo que a nivel de matrimonio llamaríamos el deber de socorro, pero acá no se llama así, sino que es el deber de solventar los gastos generados por la vida en común. Los gastos de convivencia, en fin. Este compartir los gastos, llamémoslo en términos coloquiales así, no es necesariamente igualitario. Los gastos no se van a compartir necesariamente en partes iguales, sino que se toma en cuenta para ello cuál es la fuerza patrimonial que cada uno tiene. El que más tiene, más aporta. ¿Y eso hay que dejarlo estipulado? No, esa es una cuestión que se da en el día a día, ¿no? Así como tampoco se deja estipulado lo otro. O sea, ¿cómo vas a ayudar tú y cómo voy a ayudar yo? Como que en el contrato se señale que el conviviente uno, no hablemos marido ni mujer, porque acá no hay marido ni mujer, que un conviviente civil se encargará de hacer las camas los fines de semana y el otro se encargará de lavar la loza. No. No está de más hacer hincapié en que el deber de convivencia no está señalado por la ley. Igual está implícito, ¿ya? Porque en el fondo la definición dice que van a vivir juntos y todo lo demás, pero no está formalmente indicado que tengan deber de convivencia. Y tampoco se señala que tengan deber de fidelidad. Algunos dicen que se entiende implícito por la naturaleza que tiene el acuerdo de unión civil. Puede ser, pero no está formalmente señalado como si lo está en el matrimonio. Bien. Vamos ahora a los efectos patrimoniales. O efectos económicos. A ver, respecto a los efectos económicos que tiene el acuerdo de unión civil, vamos a subdividir este tema de los efectos económicos en tres aspectos. También todo esto, como les dije antes, para ordenarlos. Efectos patrimoniales o efectos económicos del acuerdo de unión civil dividido en tres áreas. Número 1. En lo que se refiere al régimen patrimonial. No lo llamen matrimonial porque acá no hay matrimonio. Entonces, uno podría llamarlo régimen convivencial, pero esa expresión es un tanto rebuscada, por lo tanto, régimen patrimonial derechamente. Solo a modo de comparación. En el matrimonio tenemos tres regímenes patrimoniales: separación total de bienes, sociedad conyugal, régimen de participación en los gananciales. En el matrimonio, el momento para elegir el régimen es o capitulaciones matrimoniales o durante el matrimonio a través de los pactos. En el matrimonio, el régimen que opera por defecto es la sociedad conyugal. Al hablar de que opera por defecto es que si no se elige nada, opera sociedad conyugal. ¿Qué ocurre en el acuerdo de unión civil? En el acuerdo de unión civil tenemos dos regímenes patrimoniales, que son la separación total de bienes, que es similar a la del matrimonio, es decir,
Cada cónyuge administra sus bienes con libertad y por lo mismo, una vez que termina la convivencia, cada uno agarra sus cosas y hasta luego. Sin perder de vista que igual deben ambos ayudar económicamente a la familia. Pero esa es otra historia, eso tiene que ver con lo que comentamos antes. Y el otro régimen que existe es el régimen de comunidad. No sociedad conyugal, comunidad. Este régimen de comunidad tiene las siguientes características. Este régimen de comunidad tiene las siguientes características. Letra A. A la comunidad van a ingresar todos los bienes que se adquieran a título oneroso. Muebles o inmuebles que se adquieran a título oneroso. Que se adquieran desde que están bajo acuerdo de unión civil en adelante. Que se adquieran a título oneroso. Con una excepción, quedan fuera de la comunidad los bienes muebles que se adquieren para uso personal. La ropa, utensilios de aseo personal, de higiene, cepillo de dientes, ese tipo de cosas, quedan fuera. Letra B, estamos viendo características de esta comunidad. La comunidad es en partes iguales. Y por lo tanto da lo mismo quién aportó más, quién adquirió, no importa eso. Es a partes iguales y por lo tanto se va a liquidar de manera equitativa, mitad y mitad. Letra C. Para todos los efectos legales, se entiende que los bienes fueron adquiridos en la fecha del título. En la fecha del título. O sea, yo me compré una moto el 3 de marzo, pero en realidad a mí la moto me la entregaron y me hicieron la tradición el 5 de abril. Para todos los efectos legales, la moto yo la adquirí el 3 de marzo. Para esto, para efectos contables, si ustedes quieren. Porque jurídicamente, ustedes bien saben, con la compraventa yo no adquiero nada todavía. El dominio de la moto no lo tengo hasta que me hagan la tradición. Y la tradición, según la historia que cuento, me la hicieron un mes después. Pero igualmente se mira como fecha de adquisición la fecha del título. Letra B, todavía estoy hablando de esta comunidad. Todo lo pertinente a cómo opera la comunidad se rige por el cuasi contrato de comunidad que trata el Código Civil. O sea, cómo se administra, cómo se liquida, en fin, se le aplican las reglas de la comunidad. Es una comunidad. Estos son los dos regímenes entonces que señala la ley. Sigamos los regímenes. ¿Cuál opera por defecto? Separación total. Ya. Acá opera por defecto, efectivamente, el régimen de separación total. Fíjense la dualidad de lógicas, porque si fuese un matrimonio, la separación total no sería la que opera por defecto. Pero acá, sin embargo, en el acuerdo de unión civil, el que opera por defecto es precisamente la separación total. ¿Cuándo podría elegirse comunidad? Se puede elegir la comunidad, número 1, al momento de celebrar el acuerdo. Al momento de celebrar el acuerdo. Esa es la primera oportunidad. No olviden, esto lo vimos en las características, que si el acuerdo se celebra por mandato, el mandatario tiene que tener facultad especial para esto. Número 2, también se podría tomar el régimen de comunidad durante la convivencia
durante la convivencia, para lo cual deberá otorgarse escritura pública, deberá hacerse por escritura pública, y dicha escritura debe subinscribirse en el registro civil, y hay para ello un plazo de 30 días. Escritura pública y subinscripción en 30 días. Los 30 días se cuentan desde la fecha de la escritura. Van a darse cuenta ya en la próxima clase que es lo mismo que si quisiéramos cambiar el régimen en un matrimonio. ¿Perdón? ¿Cuánto llevamos? Vamos a ver. Terminemos con los efectos y ahí vemos si podemos hacer un break para no dejar los efectos a ver. Ya. Todo esto entonces, estamos en los efectos patrimoniales. En cuanto al primero, dijimos que lo íbamos a dividir en los efectos patrimoniales. Primero tenía que ver con los regímenes matrimoniales. 2. Todavía en los efectos patrimoniales. En lo referente a los bienes familiares. No nos vamos a meter en el tema de los bienes familiares ahora porque no corresponde. Solamente indicar que en el acuerdo de unión civil, en la convivencia civil, se puede pedir declaración de bien familiar. La ley permite que se pueda pedir la declaración del inmueble que sirva de residencia principal a la familia, y siempre y cuando ese inmueble le pertenezca a uno de los convivientes o a ambos, se puede pedir entonces la declaración de bien familiar, operando esto de la misma manera y con los mismos efectos que en el matrimonio. Y para cerrar con los efectos patrimoniales, número 3, esto lo vimos ya. El conviviente civil es titular de la acción indemnizatoria por los daños que sufra su otro conviviente. O sea, si el conviviente A sufre daños, el conviviente B es titular de la acción indemnizatoria, tiene la legitimación activa para demandar indemnización de perjuicios. Esto es especialmente importante por el tema de el daño moral. No olviden que nosotros dijimos que para poder reclamar daño moral hay que tener un vínculo jurídico que permita reclamar el daño moral. Y acá el conviviente civil, la ley expresamente le está reconociendo la titularidad de la acción para poder perseguir efectivamente la indemnización por el daño moral. Bien, esto en cuanto entonces a los efectos patrimoniales. Recapitulando entonces, estamos viendo los efectos del acuerdo de unión civil. Vimos en primer lugar los efectos relativos a los convivientes. Segundo, los efectos patrimoniales. Y nos queda ver ahora, en tercer lugar, los efectos hereditarios. Y en cuarto lugar, los efectos en la filiación. Vamos a los efectos hereditarios. Efectos hereditarios. A priori no es mucho lo que hay que decir, porque la ley le da los mismos derechos al conviviente civil que al cónyuge sobreviviente. En términos de herencia, son los mismos derechos. Me pregunta Eva, haciendo un paréntesis, si acaso cuando hablamos de los bienes que ingresaban a la comunidad, Eva me pregunta si un conviviente se compra un auto para su uso personal, si acaso ese entra a la comunidad. Sí. Si cuando la ley dice que van a quedar fuera los bienes muebles de uso personal, se está refiriendo a los muebles de uso cotidiano, ¿ya? Pues yo también puedo comprar una casa en la playa y decir, bueno, no es un bien mueble, pero cualquier cosa, yo puedo comprarme joyas y decir que son para mi uso personal. No, igual van a quedar en la comunidad porque son bienes de valor importante. Los otros son bienes que al final
Tampoco se integrarían a una comunidad. ¿Quién va a estar armando una comunidad con todo lo que se adquiere? ¿Cuánto pan compraste? 3 kilos. Ya partieron a la comunidad los 3 kilos de pan. Y las tarras de atún que compraste también. No puede ser. Entonces, el seco se hace a través de eso. El que tengan entonces los mismos derechos hereditarios, ¿qué significa? ¿O qué conclusiones podemos sacar a partir de esto? Por ejemplo, vamos dividiéndolo. Letra A. El conviviente civil es legitimario, tal como lo es el cónyuge sobreviviente. Letra B. El conviviente civil también es asignatario de la cuarta de mejoras, igual que el cónyuge sobreviviente. Letra C. El conviviente civil participa en el primer y segundo orden de sucesión, igual que el cónyuge sobreviviente. Y de hecho llevan lo mismo. Son excluyentes, no lo olviden, no va a haber ambos. O es cónyuge o es conviviente civil. Pero hereditariamente tiene los mismos derechos, lleva las mismas porciones. Letra D. El conviviente civil, al igual que el cónyuge sobreviviente, tiene derecho de adjudicación preferente. ¿Alguien recuerda en qué consiste ese derecho? El derecho de adjudicación preferente, someramente, que cuando se haga la partición sobre el inmueble, que es la residencia principal de la familia, el cónyuge o el conviviente tienen preferencia para quedarse con ese bien. O sea, cuando se estén repartiendo los bienes y haya que adjudicar el inmueble a alguno de los comuneros, de la comunidad hereditaria me refiero, el cónyuge o el conviviente tienen derecho preferente a quedarse con el inmueble. Todo esto entonces, y por ende, desde el punto de vista hereditario, lo que uno concluye es que al final, para ese tema, estar casado o estar como conviviente civil es exactamente igual. En relación a la filiación, la ley dispone que entre los convivientes en la convivencia civil, como suene mejor, opera la presunción de paternidad. Opera la presunción de paternidad. Siempre y cuando, efectivamente, ambos sean de distinto sexo. Opera entonces la presunción de paternidad. La filiación que se tenga para el hijo que nace o que es concebido dentro de acuerdo de unión civil es también filiación matrimonial, siempre y cuando, como ya está dicho, ambos sean de distinto sexo. Esto es obvio, yo creo que no resiste mayor análisis. Miren, cuando la ley salió, a la hora o antes de que la ley había sido publicada, salieron de inmediato las críticas a la ley. Y entre las críticas se dijo que la ley seguía discriminando por sexo. ¿Qué no pueden adaptar? No, discriminaba porque había materias en la ley donde la ley proponía que esas materias solo podían operar cuando los convivientes eran de sexo distinto. Y la verdad es que es cierto, hay 3 materias en la ley que operan solamente cuando son de sexo distinto. Una, cuando la ley señala que los convivientes civiles pueden entre ellos casarse. Y es como obvio, porque eso claramente solo opera cuando los convivientes sean de distinto sexo. Porque si son 2 hombres, no se pueden casar. 2, lo pertinente a la filiación. Esto de que opere la presunción de paternidad y todo lo demás, siempre y cuando sean de distinto sexo, que también es lógico. Y 3, lo del impedimento de segundas nupcias, es decir, esto de que la mujer tenga que esperar para poder volver a casarse, solo existe
cuando la convivencia en la que ha estado la mujer ha sido con un hombre. ¿Por qué? Porque no olviden que esta institución lo que busca es evitar los conflictos de paternidad de un eventual hijo. Si la mujer estaba conviviendo con otra mujer y disuelve esa convivencia y ahora se va a casar, no va a haber conflicto de paternidad, si no podía tener hijos con la mujer con la que estaba conviviendo antes. Son las tres materias, y fíjense que se produjo mucho ruido porque los grupos defensores de los derechos de la igualdad sexual señalaban que la ley seguía discriminando y que la legislación chilena había dado un paso mínimo hacia la igualdad y todo, sin entender, y no tienen por qué entenderlo porque no son abogados, no son expertos en el tema, que estas son materias en que por lógica hay una diferencia de sexo exigida. Entonces no es una cuestión donde la ley diga vamos a discriminar. En todas las demás materias la verdad es que da lo mismo si el acuerdo es entre hombres, mujeres u hombres y mujeres. Bien, no creo que hagamos break porque nos queda la nada para terminar. Llegamos al final. Término de la unión civil. El término de la unión civil. El acuerdo de unión civil. ¿Perdón? No lo hemos visto todavía. ¿No la afiliación la dimos recién? ¿La dimos recién? Sí. ¿Qué comió? ¿Está en estado de ebriedad? Dígame al tiro, ¿sí? Ya. Término del acuerdo de unión civil. ¿Cuáles son las causales que le ponen término al acuerdo de unión civil? Vamos bien. Están en el artículo 26 de la ley, pero son, la mayoría, son bastante sensatas. 1. La muerte real de cualquiera de los convivientes, igual que el matrimonio. La presunta. Espérese, no se apure, estamos en la 1 recién. 2. En la muerte presunta, el decreto de posesión definitiva. 3. Esta no está en el matrimonio, pero debiera estar. Cuando se declara judicialmente la muerte. Está la figura nueva que se creó hace algunos años, conocida como la muerte sin cadáver, creo que hablamos de ello. La muerte sin cadáver, o también llamada comprobación judicial de la muerte. ¿No hablamos de ello? Una figura residual que está en personas que, muy rápidamente, la muerte presunta sirve para declarar la muerte de una persona que está desaparecida, ¿ya? Pero en algunas ocasiones, por las condiciones en que una persona desaparece, es obvio pensar que debe encontrarse muerta. ¿Qué pasó con Juan? Cayó al volcán. ¿Y dónde está el cadáver? No está el cadáver porque los fuegos del volcán lo consumieron completamente. Que si no hay cadáver no podemos declarar la muerte real. Entonces, declarar la muerte presunta suena bastante idiota en ese caso. Por lo tanto, el legislador creó esta institución que le permite al juez, sin tener que pasar por los plazos de la muerte presunta, declarar derechamente la muerte de un individuo cuando, a pesar de no encontrarse el cadáver, las circunstancias en que la persona desaparece hacen presumir casi con total certeza que está muerto. Y esta figura jurídica se creó cuando fue el accidente de Juan Fernández, para las personas que cayeron al mar y cuyos cuerpos no se podían encontrar porque la fauna marina se los comió. Pero como era evidente que estaban muertos, no íbamos a estar esperando un año para declarar la muerte presunta, se crea esta institución. Número 4. Sí. 4. Se disuelve también el acuerdo de unión civil cuando los convivientes entre sí contraen matrimonio. Para ello sí, como está dicho, deben ser de distinto sexo. 5. También se disuelve el acuerdo de unión civil por mutuo acuerdo de los convivientes.
O sea, los convivientes se ponen de acuerdo en disolverlo. Y noten de nuevo la diferencia. Esto en el matrimonio no se puede. O sea, habría que ir a un juicio de divorcio para ello. En el acuerdo de unión civil no es necesario. Ahora, ¿cómo llegan a este acuerdo? La ley señala dos vías. Una, que lo hagan por escritura pública. Lo hagan por escritura pública. O bien, dos, un acta extendida ante el oficial del registro civil. En todo caso, en cualquiera de las dos modalidades, igual tienen que subinscribirlo en el registro civil. Pero esto último es para hacerlo oponible a terceros. Seis, por voluntad unilateral. Por voluntad unilateral. Es decir, uno solo de los convivientes le quiere poner término al acuerdo. ¿Cómo lo hace? Este es un proceso o una diligencia, proceso muy pretencioso, que tiene dos etapas. La primera, el conviviente le pone término a la convivencia formalmente a través de una escritura pública o un acta extendida ante oficial del registro civil. Esa es la primera etapa. O sea, si yo estoy conviviendo con Juan y quiero ponerle término a la convivencia y él no, me da lo mismo lo que él quiera, yo le pondré término y voy. Primera etapa, o voy a una notaría por escritura pública a ponerle fin al acuerdo, o voy al registro civil y le pongo fin al acuerdo por acta extendida ante el oficial. Segunda etapa, esto, cualquiera de los dos actos anteriores, le debe ser notificado personalmente al otro conviviente. Se le notifica personalmente al otro conviviente. Es lo mismo que el cese de convivencia, la misma lógica. Y una vez que el otro conviviente sea notificado, se acabó el acuerdo de unión civil. No lo estamos notificando para que él responda, para que él opine. Se acabó nomás. Dense cuenta que esto a nivel de matrimonio también supondría la necesidad de un divorcio. Pero acá la ley es más liviana, por lo tanto, si ustedes no quieren seguir en el acuerdo, no sigan y no tienen que ir a juicio. Número 7. Termina también el acuerdo de unión civil, número 7, por la declaración de nulidad. Acá la declaración de nulidad tiene dos causales. Una, que haya habido un vicio de la voluntad, o que haya habido un incapaz. De todas las causales que hemos señalado, de todas ellas, salvo en las tres primeras, en todas las demás, ¿cuántas dimos? 7. O sea, las tres primeras no, pero en las otras 4 existe derecho a compensación económica. La misma figura de la compensación económica que está en el matrimonio también se presenta acá. Esa compensación económica se rige por las mismas reglas del matrimonio. Ya, les voy a dejar el apunte del acuerdo de unión civil, se lo voy a subir a la carpeta de Dropbox. En el apunte está prácticamente lo mismo que hemos señalado acá, pero hay, yo diría, dos temas más que no los vi en detalle. Uno que no lo vi en detalle, que tiene que ver con la nulidad del acuerdo de unión civil. Ahí pueden ver, si quieren, quién puede pedir la nulidad y en qué plazo prescribe la acción, si creen que es necesario saberlo, o como les digo, miren los celulares de su universidad. Y el otro tema, que ese sí que no lo toqué, pero igual lo pueden ver ahí, tiene que ver con
los efectos del acuerdo celebrado en el extranjero en Chile. ¿Qué pasa si una pareja fue al extranjero y celebró allá un acuerdo de unión civil? Porque también existe en otros países, si vale o no vale en Chile. Lo que puede interesarles, porque es cultura general, ustedes saben, me imagino, que en otros países ya está legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es válido. Entonces, ¿qué ocurre cuando en otro país se celebra un matrimonio entre personas del mismo sexo y luego vienen a Chile y pretenden que en Chile se les reconozca como casados? Entonces, la ley sobre acuerdo de unión civil dice que cuando un matrimonio se celebró fuera de Chile entre personas del mismo sexo y luego pretenden que en Chile se les reconozca como matrimonio, se señala que no valdrá como matrimonio, pero valdrá como acuerdo de unión civil. Entonces ya es un avance por lo menos para reconocer que esa unión que se ha celebrado fuera de Chile, en Chile tiene ya por lo menos algún valor. No el valor de un matrimonio, y la premisa nuestra es que si en Chile no se podían casar, tampoco pueden pretender que por casarse fuera se les reconozca valor en Chile, porque si no sería entonces, no me puedo casar en Chile, me voy a casar en Argentina y vuelvo a Chile y estoy casado. No es la idea. Entonces, pero sí al menos valdrá como acuerdo de unión civil, que por lo demás, si es eso lo que quieren, no tienen que ir al extranjero a hacerlo, lo pueden hacer perfectamente acá. Eso y un par de comentarios más, pero que ya es más de detalle, así que... Y la verdad es que la ley es eso, El acuerdo de unión civil tampoco es más que esto, por lo menos mirado en la ley. Ahora uno podrá teorizar sobre algunos asuntos o ver jurisprudencia, en fin, pero para un examen de grado claramente no es lo relevante. Entonces, con esto que hemos visto, créanme que es más que suficiente. Bien, pues, estamos listos entonces. No hicimos break y nos veremos el lunes ya. Y continuamos, bueno, no voy a decir que continuemos con familia, porque esto es familia también. Retomamos, sí, el matrimonio y nos corresponde entrar más bien a los regímenes matrimoniales, donde el plato fuerte ahí para nosotros es la sociedad conyugal. Pero el día lunes tenemos que empezar con las capitulaciones matrimoniales y en fin, algunos temas de esa índole.